Bienvenidos al Market Update, el segmento donde te mantenemos al día con las últimas noticias y tendencias en el trading. Exploraremos los movimientos principales en acciones, divisas, criptomonedas y más. OnePrime Options, somos más que un broker. Muy buenos días para todos. Iniciamos el día de hoy con un nuevo OnePrime News junto a José y Guillermo, dispuestos el día de hoy a otorgar y conversar un poco con respecto a las noticias más relevantes que afectan al mercado, pues ya sea positiva o negativamente. Iniciamos un día como hoy, 10 de diciembre, pero de 1869, se aprueba el voto femenino en Wyoming, Estados Unidos. También celebramos un día como hoy, el Día de los Derechos Humanos y el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Iniciando con el calendario económico del día de hoy, tenemos resultados de Australia con respecto a la decisión de los tipos de interés. Su dato fue igual al dato anterior y a su previsión con un 4,35%. Tenemos para China resultados sobre importaciones y exportaciones anuales. Las importaciones arrojaron un dato negativo con un menos 3,9% y las exportaciones un dato negativo al igual, ya que su previsión era mayor al dato arrojado del 6,7%. En Alemania tuvimos que se arrojó el IPC mensual, su resultado fue igual a su previsión con un menos 0,2%. Culminando con el calendario económico y pasando ya a las 5 claves, tenemos resultados para Oracle, TSMC, Astiat se traslada y 5 claves de Wall Street. Wall Street se movió en rangos estrechos el día martes con Oracle como el principal foco de atención luego de que la compañía no cumpliera con las altas expectativas de crecimiento de ingresos. Por otro lado, el fabricante de chips TSMC siguió impresionando mientras que Astiat está evaluando la posibilidad de cotizar en la bolsa de Nueva York. Oracle publicó sus resultados del segundo trimestre fiscal tras el cierre de la jornada del lunes y sus acciones mostraron una fuerte caída después de que los resultados no cumplieran con las expectativas de Wall Street. A pesar de la continua demanda impulsada por la inteligencia artificial en la infraestructura en la nube, la compañía reportó ingresos de $14.060 millones, un aumento del 9% en comparación con el año anterior, aunque por debajo de los $14.110 millones que esperaban los análisis según datos recopilados por LSE. La compañía reportó ingresos de $14.060 millones, un aumento del 9% en comparación con el año anterior, aunque por debajo de los $14.110 millones que esperaban los analistas. Las expectativas de Wall Street para las empresas vinculadas a la inteligencia artificial han sido altas, ya que se espera que esta tecnología sea un motor clave de crecimiento en el futuro. Oracle ha estado invirtiendo miles de millones de dólares en mejorar su infraestructura de nube, a pesar de experimentar un crecimiento sólido en este segmento. La empresa se enfrenta a la competencia de gigantes como Microsoft y Amazon. No obstante, Oracle se mantiene optimista respecto a su futuro. Su CEO, Safra Catz, ha declarado que los ingresos de Oracle en la nube superarán los $25.000 millones en el año fiscal 2025. Las acciones de la compañía han subido más de un 80% en lo que va de año, aunque se han desplomado cerca de un 8% en las operaciones previas a la comercialización. Con respecto a los futuros de Estados Unidos, con respecto a las acciones, cayeron levemente el martes con los inversores cautelosos ante la posibilidad de invertir a estos niveles elevados antes de la publicación con datos clave sobre la inflación. El contrato de futuros del Dow cayó 23 puntos o un 0,1%. Los futuros del S&P 500 bajaron 5 puntos o un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 descendieron 30 puntos o un 0,2%. Los principales índices experimentaron el lunes con el S&P 500 y el Nasdaq alejándose de los nuevos máximos históricos alcanzados a finales de la semana pasada. Se espera que las operaciones del martes sean relativamente tranquilas, ya que el evento clave de esta semana será la publicación del informe de noviembre de índices de precios al consumo en Estados Unidos, previsto para el día de mañana, el día miércoles. Este informe podría incluir en las expectativas de la Reserva Federal respecto a los tipos de interés en su reunión de la próxima semana. Con respecto a los ingresos de Taiwan Semiconductor Manufacturing, registró otro semestre sólido, con un notable aumento interanual en sus ingresos hasta noviembre. Impulsado por la creciente demanda de soluciones de inteligencia artificial, los ingresos netos de Taiwan Semiconductor
crecieron un 34% respecto al año anterior, lo que se traduce en un incremento del 31,8% en los ingresos acumulados en lo que va de año. El aumento exponencial en los ingresos de Taiwan Semiconductor se ha visto principalmente por la creciente demanda en el sector de la inteligencia artificial, que está experimentando un rápido desarrollo. Sin embargo, persisten las dudas sobre la continuidad de este crecimiento, ya que se espera que la construcción de centros de datos y la demanda de nuevos chips se desaceleren con el tiempo. Esta incertidumbre se intensificó tras conocerse que los ingresos de noviembre cayeron un 12,2% en comparación con los de octubre. Taiwan Semiconductor, un proveedor clave para el gigante de la inteligencia artificial Nvidia, ha señalado que espera que la demanda se mantenga sólida hasta 2025. Por último, tenemos a Astead, que quiere cotizar en Nueva York, pues la empresa británica especializada en alquiler de equipos ha anunciado su intención de trasladar su cotización principal de Londres a Nueva York. Esta decisión se alinea con la tendencia creciente de empresas europeas que buscan acceder a valoraciones más altas en el mercado estadounidense. La compañía, que comenzó su incursión en el mercado estadounidense con la adquisición de Sunbelt Rentals en 1990, ahora tiene la mayor parte de sus ingresos y beneficios de esa región, con 1.215 ubicaciones en los 50 estados de Estados Unidos. Astead se ha consolidado como la segunda mayor empresa de alquiler de equipos en el país. El cambio de cotización se espera en los próximos 12 a 18 meses, una vez se consulte con los accionistas. No obstante, la empresa advirtió sobre una disminución en sus beneficios anuales debido a la debilidad en el mercado de la construcción comercial en Estados Unidos. Esto es todo lo que tenemos por el día de hoy con respecto a las 5 claves, al calendario económico y con respecto a las efemérides del día de hoy. Iniciamos ahora con José y el mercado europeo. Muy buenos días, querido trader, y excelentes noticias, Lucía, para ir retomando y finalizar lo que son las 5 claves. Tenemos que el petróleo espera noticias sobre los estímulos chinos. Los precios del crudo se estabilizan el martes después de que las ganancias registradas en la jornada anterior, mientras los operadores analizan la agitación en Oriente Medio y las perspectivas económicas de China. Los futuros del petróleo estadounidense WTI caían el 0,1% a $68,33 el barril, mientras que el contrato de Brent se mantenía prácticamente estable en los $72,14 el barril. El lunes, los precios del petróleo subieron más de un 1%, impulsado por las declaraciones del máximo órgano político de China, lo que aumentó las expectativas de medidas de estímulo y por el aumento de las tensiones geopolíticas en Siria. No obstante, la preocupación sobre las posibles consecuencias del derrocamiento del presidente sirio Bashar al-Assad se ha suavizado, ya que los rebeldes trabajan en la formación de un gobierno y restablecimiento del orden. En cuanto a China, se espera que la Conferencia Central de Trabajo Económico, que comenzará el miércoles, proporcione más detalles sobre los estímulos previstos, luego de que Pekín indicara que apoyará energéticamente el consumo local al principio de semana. Ahora, comenzando con lo que es la bolsa española, tenemos que la bolsa baja el 0,2% y se sitúa por debajo de los 12.000 puntos a mediodía. La bolsa española perdía el 0,2% este mediodía y se situaba por debajo del nivel de los 11.200 puntos, condicionada por la caída de las plazas europeas y de parte de los grandes valores. El principal indicador del mercado nacional, el IBEX 35, baja 23,5 puntos, equivalentes a ese 0,2%, hasta los 11.988 puntos. En el año gana todavía el 18,67%. Esto es algo muy importante, querido trader, porque estamos viendo una gran recuperación del IBEX. A pesar de esta bajada del 0,2%, aún así tiene una gran ganancia del 18,67%. En Europa, mientras el euro se negociaba a 1,052 dólares y una bajada del 0,28%, liderada por las pérdidas de París, que perdía el 0,67%, Londres bajaba el 0,61%, Milán el 0,3% y Frankfurt el 0,11%. La bolsa española continuaba a mediodía con las pérdidas de la apertura, después que Wall Street bajara algo más del 0,5% en la víspera. También tenemos que en Asia se había registrado resultados dispares
ya que Hong Kong cayó el 0,5%, mientras que Tokio subió el 0,53%, Shanghái el 0,59% y Seúl el 2,43%, con lo que enjuagaba la caída de la víspera. En Alemania se confirma el aumento de 2 décimas de la inflación, que sería hasta el 2,2%, y la bolsa intentaba no separarse demasiado del nivel de los 12.000 puntos. Con los futuros estadounidenses rodaban los precios de cierre de la víspera. Dos de los grandes valores destacaba la caída de Inditex, el 0,72%, mientras que Telefónica perdía el 0,6% y Repsol el 0,13%. Subían lo que es el Banco de Santander con el 0,31%, Iberdrola con el 0,26% y BBVA con el 0,13%. Otra acción que sería Fluidra avanza el 1,18% y lideraba la subida del IBEX, lo cual es algo importante, con Greenford a continuación y un alza del 0,91%, en tanto que Acciona Renovables ganaba el 0,8%, Acciona el 0,76% y Solaria el 0,75%. No hay nada que decirles, lo daré entonces con la sección de las criptos. Gracias, José, por esas excelentes noticias en torno a los mercados europeos y asiáticos. También, hablando de las materias primas, como estuviste mencionando, los principales activos refugio, tenemos también el Bitcoin, otro activo refugio muy popular últimamente, como ha venido siendo todos estos últimos años. Tenemos que el Bitcoin actualmente está en un pequeño retroceso del 0,51%, situándose en los $97.863, manteniendo una dominancia del 54,63%, y el Ethereum también un leve retroceso por debajo de los 4.000, en los 3.712. Ya otras criptomonedas con retroceso más fuerte tenemos a XRP, Solana y BNB, incluso ADA, que actualmente en los 11%, XRP el triple en los 9,82%, Solana casi un 6% y BNB un 5,23%. Para continuar por acá, tenemos que el Bitcoin ve sus mayores liquidaciones en el mercado, y es que principalmente desde 2021, a la vez de se reseteó, elimina 1.600 millones de dólares, ya que las liquidaciones de Bitcoin y criptomonedas se acumulan en medio de condiciones inusuales de mercado. Estas liquidaciones han alcanzado récord de 3 años a medida que una nueva caída del precio del Bitcoin lleva al mercado a un objetivo popular. Una nueva investigación en la cuenta de X de LTRD revela un comportamiento loco de los traders, mientras que la capitalización total del criptomercado se desplomó hasta un 11% el 9 de diciembre. Bitcoin cumplió las expectativas durante la primera sesión bursátil de la semana en Wall Street, cayendo hasta cerca de los $94.000. Esto constituyó alrededor del 50% de una gran mecha bajista desde el 5 de diciembre, una que había creado una ineficiencia de mercado que tenía un 96% de posibilidades de llenarse, según el análisis. Aunque esto se cumplió, las liquidaciones que acompañaron a las caídas de los precios se parecieron poco a la cascada de la semana pasada. El Doom de hoy resultó en la mayor liquidación desde 2021. Analizando los movimientos de los exchanges, LTRD reveló que la mayor plataforma de negociación de Estados Unidos, Coinbase, fue fundamental para desencadenar el impulso bajista. Observamos algo loco: los traders de Coinbase comenzaron a vender agresivamente casi una hora antes del mega doom. Por supuesto, la mayor caída fue provocada por una cascada de liquidaciones, pero esta presión de venta constante fue crucial para llevar el precio a una región donde las posiciones sobreapalancadas se vieron obligadas a cerrar. También tenemos por acá que las caídas principalmente del Bitcoin serán menos bruscas luego de que las ganancias realizadas cayeran un 76%. La métrica de ganancias diarias realizadas del Bitcoin ha caído un 76% luego de que el high inicial por los $100.000 empezara a decaer, según estos analistas. La caída del precio del Bitcoin en el corto plazo probablemente no serán tan violentas como la caída del 10% de la semana pasada, pues la presión de venta ha disminuido significativamente después del primer aumento de Bitcoin por encima de las 6 cifras, según un analista de criptomonedas, aunque otros siguen siendo escépticos. Con una disminución tan marcada en las ganancias realizadas y la presión de venta, podemos esperar que futuras caídas sean menos abruptas que la experimentada la semana pasada, dijeron analistas de Bitfinex en un informe de mercado el pasado 9 de diciembre. Emergen también señales de disminución de la presión de venta. El pasado 6 de diciembre, en un periodo de 24 horas, Bitcoin cayó casi un 10%, pasando de $103.493 a menos de $93.000.
solo un día después de superar el nivel de precio de los $100,000 por primera vez el 5 de diciembre, según los datos de CoinMarketCap. Meteremos por acá que, bueno, el principal protagonista de las criptomonedas en China, por así decirlo, tenemos que Changpeng Zhao, afirman que es inevitable que China cree una reserva de Bitcoin. Y es que el ex CEO de Binance dijo que la falta de transparencia del gobierno chino dificulta predecir cualquier política cripto. Changpeng Zhao dijo que China sería uno de los países en adoptar una reserva estratégica de Bitcoin, posiblemente siguiendo los pasos de un plan propuesto por la próxima administración presidencial de Estados Unidos. Hablando en la conferencia Bitcoin MENA en Abu Dhabi el 9 de diciembre, Zhao afirmó que los países más pequeños probablemente serían los primeros en adoptar una reserva de Bitcoin, pero que el cambio podría ocurrir lentamente. El ex CEO de Binance añadió que la posición en China sobre el sector de criptomonedas era más difícil de predecir debido a la falta de transparencia del gobierno. Trump aún no ha asumido el cargo y la reserva estratégica de Bitcoin aún no se ha activado, así que creo que tan pronto como eso ocurra veremos lo que hacen otros países, dijo Zhao. Tenemos también por acá que por qué ha bajado principalmente el precio de Ethereum desde el día de ayer, y es que el precio de Ethereum ha bajado tras el restablecimiento de las tasas de financiación para la mayoría de las altcoins tras el reinicio de Bitcoin la semana pasada. Ether ha experimentado una caída de casi el 4% en las últimas 24 horas, marcando su corrección más pronunciada desde el 14 de noviembre, tras volver a probar su nivel psicológico de $4,000 el pasado 6 de diciembre. El altcoin está formando otros mínimos más altos en los gráficos. ¿Okay? Liquidaciones de largos de Ethereum arrastran el precio por debajo de los 3.800. Y es que los datos de CoinGlass destacaron que la caída bajista del Ether estuvo acompañada de liquidaciones significativas en las últimas 18 horas. Se han liquidado más de $44 millones en posiciones apalancadas, con 42 millones en posiciones largas eliminadas. A la luz de las liquidaciones, una de las principales razones para la caída actual es el reajuste generalizado de las tasas de financiación de las altcoins. La semana pasada, la caída repentina de Bitcoin a $90,800 ajustó su tasa de financiamiento en un 80%, pero la mayoría de las altcoins continuaron mostrando tasas de financiamiento altas. Eso sería todo para finalizar ya el día de hoy con el OnePrime News. Gracias por sintonizarnos y bueno, que tengan un feliz día.